6:39. Caramba, vale, ¿cómo pasa el tiempo? Yo estoy recordando con Paola Bautista, que yo fui su preparador en la Católica. ¿Qué tal? No vamos a decir hace cuánto. No vamos a comenzar con esas noticias. Paola, hace bastante, vamos a decir. Vamos a dejarlo bastante, ahí. Lo dejamos ahí, exactamente. Oye, qué alegría. Géneros periodísticos. Una carrera. Exactamente, eres preparador de géneros. Una asignatura deliciosa, espectacular. Preciosa, sí. Muy linda. Bueno, amigos, yo le doy la bienvenida a Paola Bautista, doctora en Ciencias Políticas y Política Venezolana, presidente del Instituto de Estudios Políticos Forma, experta en transiciones, estudiosa de la democratización. Paola, al darte la bienvenida, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Presidenta o presidente? A mí me gusta presidente, porque ¿Sí? Presido un ente, digamos, desde el punto de vista en castellano. Aunque seas dama. Aunque sea dama, ¿no? Y se permite por la Real Academia Española, lo más preciso es presidente, porque presido un ente, que en este caso es el Instituto de Estudios Políticos Forma. Qué bueno, y fíjate que te hago la pregunta porque yo tengo la duda. Yo como comunicador, yo venía diciendo presidenta, pero varios colegas, incluso aquí, suelen poner presidente. Digamos, se admite por la DRAE perfectamente, pero creo que lo más preciso es presidente. Qué bueno, qué bueno. Paola, ¿qué significación desde la reflexión, para eso se conmemora cada vez que llega una fecha como el 23 de enero, su significación y su aplicación, y sobre todo la validez que tiene para la perspectiva en la sociedad venezolana? Sí, bueno, un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia y muchísimas gracias por abrir unos minutos de tu programa que es tan visto y que tiene tan buena receptividad para hablar sobre esta fecha tan importante dentro de nuestra historia republicana que es el 23 de enero de 1958. El 23 de enero ocurrió que terminó una dictadura militar en nuestro país que estuvo 10 años, estuvo presidida por Marcos Pérez Jiménez y en ese momento se abrió un compás democrático extraordinario de 40 años de alternabilidad en el poder, que por supuesto tiene luces y sombras, ninguna democracia es perfecta, pero creo que lo que podemos rescatar del 23 de enero es lo que Rafael Caldera llamaba el espíritu del 23 de enero, que es ese espíritu de unidad, ese espíritu de civilidad, ese espíritu de trabajo común, ese espíritu de poder proyectar un proyecto inclusivo para todos los sectores del país que nos llevara hacia el progreso y hacia la libertad. ¿Qué reflexión hay que hacer sobre esa necesaria conexión, ese necesario espíritu, como tú lo citas, de Rafael Caldera, que debe perfilarnos a los venezolanos que estamos en sociedad? Tú sabes que hay gente que dice, yo soy apolítico. ¿Qué le dices tú, por ejemplo, a quienes dicen eso? Bueno, yo creo que una cosa muy bonita que hemos visto el último año en nuestro país es que ha habido una sana repolitización del espacio público. Es decir, el país se ha involucrado en procesos de cambio político de una manera cívica, no estridente, organizada, incluso alegre. Eso es muy bonito porque la libertad y la democracia son alegría. Y creo que eso nos revela que en nuestro ADN político está la democracia. Y el 23 de enero de 1958 floreció y yo no tengo duda que permanece ahí. Creo que podemos rescatar de los actores que intervinieron en esa fecha histórica del 23 de enero de 1958, es que no solamente participaron los políticos, estuvieron empresarios que comprendían que la verdadera prosperidad ocurre únicamente en democracia, había militares que avanzaron hacia la civilidad, avanzaron hacia la Constitución y políticos muy comprometidos con un proyecto común de país. Y además, ¿qué tipo de encrucijada determinó históricamente y además como rumbo comprobable a posteriori lo que pasó el 23 de enero, que además fue, digamos, la etapa final, como ocurre en la historia de los países, de un proceso de varios episodios, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque el 23 de enero irrumpió la libertad. De hecho, Gabriel García Márquez, que vivía en Caracas en ese momento, tiene una frase muy bonita. Sí, no, hay una crónica sobre el 23 de enero escrita por Gabriel García Márquez, que es una delicia. Te la puedo mandar por internet bueno. Y se la guindas, la pones en tus redes, que por supuesto tiene más alcance que las mías. Gracias. Y él dice, Venezuela el 23 de enero le regaló
a el continente americano una fiesta continental de la libertad. Y es que si bien irrumpió el 23 de enero, porque en la madrugada Marcos Pérez Jiménez junto a sus principales colaboradores se montó en la vaca sagrada, en el avión, y se fue del país, fue un proceso acumulado en el tiempo, de mucha persistencia por parte de los actores políticos, de mucha coordinación, sobre todo con el mundo empresarial, con el mundo obrero, con la iglesia, con todos los actores vivos de nuestro país en ese momento, que siguen siendo más o menos los mismos actores vivos que nosotros tenemos el día de hoy en Venezuela. Y aunque parece que fue una irrupción, es decir, que Marcos Pérez Jiménez ese día se montó en su avión y se fue, bueno, detrás de esa era la punta del iceberg, ¿no? Abajo había un trabajo político y un trabajo civil, que es muy importante, un trabajo civil muy, muy, muy fuerte, y que eso se tradujo en condiciones que permitieron luego el Pacto de Punto Fijo, la Constitución de 1961 y todos los acuerdos que hicieron posible la democracia en ese momento de hace ya 66 años. Y en ese momento, dentro de esa construcción, esa arquitectura que estás describiendo, ¿qué crees tú fue determinante para impulsar hacia adelante una transición? ¿Cómo se configuró, digamos, por ejemplo, el concepto del diálogo, del reencuentro, de la convivencia en diversidad para retomar el camino de la política, ¿no? Bueno, yo creo que fue fundamental el aprendizaje prodemocrático de quienes fueron parte de ese momento político. Los principales pilotos, por decirlo, de ese avión hacia la democracia que tuvimos en Venezuela en 1958 fueron 3 personas: Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba. Y estas 3 personas tenían en su memoria muy reciente el naufragio de la democracia que hubo entre el 45 y el 48, lo que se conoce como el trienio ADECO, que fue una época de mucha crispación, un intento democrático en nuestro país que terminó en un golpe de Estado y en 10 años de dictadura. Cuando estas 3 personas se encuentran en el horizonte con una oportunidad para volver a fundar la democracia, dicen, esto no nos va a volver a pasar. Y vamos a enfrentar este desafío con vocación unitaria, con pluralismo, con institucionalidad, incluyendo a todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales y las fuerzas empresariales y la iglesia y todas las personas que tenían capacidad de representación en la sociedad de ese momento para poder avanzar hacia la democracia. Si tú me dices qué fue lo más importante, la estatura política, los hombres de Estado que lideraron ese momento. Y desde el punto de vista internacional, ¿cómo era el contexto? ¿Cómo era la vista desde afuera hacia lo que ocurría dentro de nuestro territorio? ¿Cómo se plantearon las relaciones internacionales, la geopolítica, desde las más cercanas hasta la más lejana físicamente, pero influyente? Sí, esa pregunta es interesantísima, Eduardo, porque en 1958 el mundo vivía la Guerra Fría y había una tensión, y la tensión era entre la propuesta de mundo libre que encabezaba los Estados Unidos y la propuesta del comunismo que encabezaba la Unión Soviética, representada en el continente latinoamericano por Cuba. En ese sentido, y por eso la doctrina Betancourt en el primer gobierno de nuestra democracia fue tan importante, que Betancourt dijo, nosotros estamos con la democracia. Y le puso cotos, o sea, digamos, fortaleció la autenticidad internacional y la autenticidad de nuestro país y puso límites a el avance de cualquier aventura no democrática que quisiera instaurarse en Venezuela. De hecho, el gobierno de Rómulo Betancourt fue un gobierno que tuvo muchísimas amenazas y que logró superarlas una a una con 2 cosas, logrando tejer institucionalmente y contando con el apoyo del país. Ahí, valga la cuña, la película de Carlos Oteiza es espectacular en ese sentido. Tú hablabas de la democracia con sus luces y sus sombras. ¿Qué trajo la democracia desde entonces hasta hoy? Porque fíjate lo bonito de tu ejercicio en la memoria, en el rescate de elementos históricos que hoy están enmarcados dentro de la significación del 23 de enero. Porque, oye, siempre hay que revisar la historia, siempre la historia tiene un mensaje, tiene una enseñanza, ¿no? ¿Qué destacarías tú? Porque, bueno, se ha hablado también mucho de la antipolítica, de los cuestionamientos absolutos a la política y el desconocimiento dentro de esas luces y sombras a lo positivo que nos ha traído, a los logros que tenemos como sociedad en democracia, ¿no?
Sí, yo creo que lo más bonito del 23 de enero, como tú bien lo dices, y de revisar la historia, es que es una historia que nos inspira y que nos saca de la orfandad. Muchas veces tenemos la tentación los venezolanos de pensar que nosotros no somos capaces, que no somos capaces de vivir en democracia, que no somos capaces de vivir en libertad, que no somos capaces de restaurar unos géneros de vida apegados a la Constitución. Y el 23 de enero lo que nos recuerda es que mira que sí, que somos capaces, que cuando trabajamos unidos, que cuando ponemos una meta que nos incluye a todos, que cuando dejamos a un lado, como decía Rómulo Betancourt, el canibalismo político, pues sí podemos avanzar. Y no solamente desde la política, podemos avanzar desde las otras instituciones que son representativas en la sociedad. Desde los empresarios, el rol de los empresarios del 23 de enero fue un rol absolutamente extraordinario. Desde la iglesia, quienes desde el púlpito lograron visibilizar las condiciones de injusticia social que se vivía en el país en ese momento, desde todo lo que eran las asociaciones gremiales, los sindicatos, y por eso, digamos, la arquitectura jurídica que da pie a la democracia que se inaugura después del 23 de enero, es una arquitectura jurídica que representa todos esos sectores, todos los pactos que se firmaron y los acuerdos a los que se llegaron, acuerdos que durante un tiempo en Venezuela se satanizaron, porque se decía que era una cúpula, que no era representativo, que dejó por fuera mucha gente. Eso, a mi modo de ver, incluyendo creo el que... pacto de Punto Fijo, ¿no? Claro, y el pacto de Punto Fijo, a nosotros, a veces uno ve esta foto, la foto famosa, ¿no? Sí. De Punto Fijo, y uno la ve y uno dice, qué precioso sería poder tener un acuerdo político incluyente y representativo que abra puertas a nuevas oportunidades en nuestro país. Entonces el 23 de enero nos saca de esa orfandad, nos saca de esa que muchas veces nos han intentado decir de que no somos capaces. Pues mira, sí somos capaces, y el 23 de enero es un día para recordarlo y es un día para celebrarlo. Bueno, Paola, un gusto tenerte acá, excelente tu aporte para que reflexionemos, para que no nos quedemos solamente en lo que indica numéricamente el calendario, sino que vayamos un poco más allá. Y que le hablen a sus hijos. Yo creo que es muy bonito. Yo tengo 3 hijos y cada vez que puedo, ellos a veces me preguntan, mami, ¿cuál es tu fecha favorita de la historia de Venezuela? Y yo no tengo dudas en decir que mi fecha favorita es el 23 de enero, porque es una fecha civil, es una fecha en la que los militares se sometieron a la Constitución, en donde luego pudimos ir a votar, inauguramos la democracia, y como dijo Caldera, después de la Constitución del 61, esa democracia duró. Qué bueno, Paola. Bueno, me siento muy orgulloso de ti. Y aunque no tenemos que decir cuánto tiempo atrás yo era tu preparador, tu prepa, como me decían, ya acabas de decir que tienes 3 hijos. Imagínate, tú has pasado tiempo. 3, ya ha pasado tiempo, exactamente. Paola, un gran abrazo, gracias por venir hasta acá y bueno, sabemos que pronto volveremos a conversar. Qué bello, gracias. Un saludo a ti y bueno, feliz martes. Así es, feliz 23 de enero. Feliz 23 de enero, exactamente. Paola Bautista, quien nos ha dicho que es su fecha favorita. Imagínense ustedes como doctora en Ciencia Política y Política Venezolana, presidente del Instituto de Estudios Políticos Forma, experta en transiciones, estudiosa de la democratización. Volveremos.